amenaza para el Estado de Derecho, así como las organizaciones de derechos humanos califican el anuncio del presidente salvadoreño Nayib Bukele de autorizar el uso de la fuerza letal a policías y militares contra las pandillas del país. Esto tras la escalada de violencia este fin de semana en pleno contexto de confinamiento y además para medir lo que ocurre con la pandemia del nuevo coronavirus. Dana de Rivadeneira conversó con Saúl Baños, director de la FESPAD, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, quien analiza los tuits del presidente Bukele. Un pulso entre el gobierno salvadoreño de Nayib Bukele y los líderes de las pandillas es lo que esconderían las radicales medidas anunciadas por el presidente. Así lo interpretan organizaciones de derechos humanos como la FESPAD, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, quien ve en esta autorización al uso de la fuerza letal una demostración de poder del gobierno ante las pandillas. Saúl Baños, director de la FESPAD, analiza los anuncios de Bukele y los peligros que estos encierran. Los miembros del ejército no están preparados en materia de seguridad pública, en formación de derechos humanos. También se tienen aquellos agentes de gatillo fácil. Tenemos una historia reciente en donde ha habido ejecuciones extrajudiciales. Y con este anuncio del presidente, los agentes podían volverse más licenciosos para cometer ese tipo de actos y violaciones a los derechos humanos. Hasta antes del fin de semana y tras la orden de confinamiento para evitar más contagios por la pandemia del coronavirus, parecía incluso que había cierta coordinación entre pandillas y gobierno, como nos explica Saúl Baños. Han circulado algunos videos en donde miembros de pandillas han estado llevando víveres a las comunidades. Eso nos hace pensar de que hay cierto nivel de coordinación con el gobierno. Sin embargo, es sumamente inusual de que el día viernes se tienen 23 homicidios y el día domingo 16. Pareciera ser que es un mensaje que podrían estar lanzando al gobierno las pandillas por algún acuerdo incumplido. Tras el aumento repentino de muertes el fin de semana, Bukele anunció también el estado de emergencia en las cárceles y la unificación carcelaria, es decir, que los líderes de pandillas opuestas serían mezclados en una celda. En teoría, una amenaza para estas bandas, pero la realidad no iría en ese sentido. Saúl Baños. No es que va a ser un disuasivo, sino que ese anuncio posiblemente podría generar más violencia. Hace menos de un año también dijeron de que iban a hacer la unión de privados de libertad pertenecientes a pandillas en los centros penales. Tenemos conocimiento que los líderes de pandillas también han dado ese salto y ya se comunican entre ellos y tienen acuerdos comunes. Se podría esperar alguna respuesta no pacífica, sino por el contrario, más violenta de estos grupos pandilleriles. Es una medición de pulso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, así como otras organizaciones han expresado su preocupación ante las medidas anunciadas por el presidente Bukele, pues además de poner en riesgo los derechos humanos de la población, amenazan el Estado democrático, social y de derecho del país.